A mí es que cada vez me gustan más esas novelas que tienen relación con la poesía, en el sentido de que tienen como una intensidad expresiva, ¿no? Una intensidad de las palabras, ¿no? Eso no quiere decir que sean adornadas, ni floridas, ni nada de eso, sino que tenga una fuerza, ¿no? Una fuerza verbal que te lleve, ¿no? Que seas consciente de la, como digamos, de la textura de las palabras escritas. Al mismo tiempo estás intentando crear personajes que sean sólidos y estás queriendo crear diálogos que suenen naturales y contar historias, pero esa intensidad de la poesía, en este caso, en otros casos, en mis libros también, pero en este caso ha estado más presente todavía. De hecho, cuando estaba empezando a escribirla y todavía no sabía bien hacia dónde iba, lo que sí sentí fue como una necesidad de leer poesía, ¿no? Y de leer poesía de esta, un poco poesía narrativa o poesía torrencial, digamos, ¿no? Sentía que eso me daba libertad también, ¿no? Libertad expresiva, ¿no? Pues sí, la verdad, eso es que salió así de alguna manera, ¿no? Es decir, que yo empecé a tirar del hilo y el hilo seguía. No, en serio, es decir, que yo lo que me doy cuenta ahora, al principio era pues una cosa que iba irracionalmente, ¿no? Yo no tenía una idea muy vaga, pero no tenía un propósito, y menos todavía el propósito de decir voy a hacer 70 páginas seguidas, ¿no? Era una cosa que iba explorando, pero tenía un punto de partida, ¿no? Tenía un punto de partida que para mí estaba bastante claro, que era el encuentro entre el hombre y la mujer, y sobre todo lo que se dice en la primera frase, no la primera frase, sino que dice, si estoy aquí contigo es que estoy soñando. Sí, porque eso resume un poco la actitud a lo largo de su vida. Él se ha pasado la vida como todos tenemos ese tipo de sueños en el que tú empiezas, en el que de pronto tú te das cuenta de que estás soñando, ¿no? Y hay quien puede controlarlo, ¿no? Y entonces, claro, él ha soñado eso tantas veces y tantas veces ha soñado que era verdad, y así que si está allí, pues esto es que estoy soñando. Parece que no, parece imposible que esté soñando, pero lo ha parecido otras veces, ¿no? Así que ese era el arranque, ¿no? Y entonces yo lo que iba haciendo era, quería saber hacia dónde iba eso, quería saber si ese hilo se iba a romper, hasta dónde llegaba. Yo no tenía ningún propósito, podía haber durado 3 páginas, más no podía haber durado, ¿no? Lo que sí me fui dando cuenta mientras lo hacía era que quería que fuera lo más arrebatado que se pudiera, pero al mismo tiempo que fuera perfectamente legible. Claro, es que un buen título es un tesoro, porque un buen título es, en este caso además, que un título que llegó muy pronto, otras veces llegan al final o tardan en llegar y no acaba de estar seguro de que ese fuera el título, pero cuando tienes un buen título muy cerca del principio, eso te marca una dirección. Y al mismo tiempo, a mí me gusta que los títulos contengan de algún modo la historia, ¿no? Entonces contienen la historia, pero no acaban de revelarla, ¿no? Es decir, tú te das cuenta de que contiene la historia después, ¿sabes? Entonces eso, para mí, es una cosa a la que llevo toda la vida dedicándome. Incluso cuando hago un artículo, el título, quiero que el título tenga algo, ¿no? Es decir, que tenga una promesa, que no sea simplemente como una etiqueta que pega a posteriori, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho fijarme en los títulos de los libros y en las primeras frases de los libros. Siempre me ha gustado mucho, ¿no? Es una historia muy larga, ¿no? Que tiene que ver, es decir, aparte ella, Idea Vilariño, es de los grandes poetas de la lengua castellana del siglo XX, ¿no? Es menos conocida de lo que hubiera merecido,
pero era una mujer muy, muy íntegra, muy radical. Políticamente era de un radicalismo, a mi juicio, excesivo. Yo tuve una discusión con ella una vez sobre ETA, ¿no? No, una vez, la vez que estuve con ella, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, es una poeta extraordinaria y luego, para mí, además, tenía el aliciente añadido de su relación con Juan Carlos Onetti, ¿no? Y además, este poema, como otros suyos, está dedicado a él. La persona el tú al que se dirige él, ese tú en la poesía es universal, pero en este caso concreto es esta persona, ¿no? Determinada, Juan Carlos Onetti, ¿no? Así que todo eso digamos que me formaba parte del atractivo que tenía para mí, ¿no? Cuando yo sentía la necesidad de un contrapunto, ¿no? Entonces tú tienes una primera parte en la que estás sumergido por completo en una conciencia de una persona que además está muy alterada, ¿no? Porque todo eso se desarrolla en ese momento en que él se acerca hacia donde está ella. Entonces ahí toda su vida parece que vuelve, ¿no? Porque además esa sensación cuando tú has vivido en un sitio y vuelves al cabo del tiempo, el pasado cae sobre ti, ¿no? Me pasa que cuando voy a Granada, en cada esquina hay como un derrumbe del pasado, ¿no? ¿Sabes? Entonces tienes que ir así como casi. Y entonces, claro, una vez que hice esa parte tan intensa, sí pensé, necesito un contrapunto. Y el contrapunto es desde fuera, ¿no? El otro personaje, además ese tipo de personajes que es interesante porque te dan una perspectiva distinta sobre la historia, ¿no? Tú ves, es un testigo exterior. Entonces el testigo exterior ve cosas que tú hasta ese momento no has podido ver. Has visto al personaje desde dentro, ahora lo ves desde fuera, ¿no? Eso es como cuando en música hay un primer movimiento, termina y cambia y empieza otro completamente distinto, ¿no? Lo que ocurrió con este personaje, este hombre, que también tenía algo de contrapunto del otro, ¿no? Es que cuando a mí se me ocurrió, en principio tenía una misión casi únicamente, digamos, asistencial, ¿no? Es decir, simplemente iba a ser el que escuchaba, ¿no? El que escuchaba una historia, ¿no? Pero poco a poco, pues por esos azares de la vida, empezó a cobrar una consistencia porque primero empezó a alimentarse de mis propios recuerdos de Virginia de hace 30 años, ¿no? Son recuerdos, esas imágenes, esas sensaciones, todo eso, esas sensaciones son mías, ¿no? Pero de pronto el personaje cobró una vida cuando empezó a tener cosas que no son mías, ¿no? Afortunadamente, la parte triste de su vida familiar, ¿no? No es mía, ¿no? Cosa de la cual me alegro profundamente, ¿no? Entonces eso también te permite crear otro personaje que es pues casi un contrapunto del otro, ¿no? Yo creo que en la vida hay personas que están dotadas para estar instaladas y personas que carecen de esa capacidad, ¿no? Entonces hay personas que desde el momento en que llegan a un sitio ya se lo saben y ya se mueven con desenvoltura, y otras que pueden llevar 30 años y siempre se asombran de que la puerta automática se les abra, ¿no? Se ha abierto, ¿no? Porque pensaba que no se iba a abrir, ¿no? Entonces son casi prototipos humanos, ¿no? Pero evidentemente era fundamental el personaje porque además tiene una función argumental. Es decir, este personaje es el que desata el reencuentro, ¿no? Que esas veces, yo no sé si os ha pasado, a veces hay personas que tienen informaciones sobre tu vida que a ti se te han olvidado, personas de las que tienes poca conciencia que han tenido una importancia, no sé, el que te presentó a tu novio o a tu novia, ¿no? Personas que aparecen y desaparecen y tienen un efecto tremendo sobre la vida, ¿no? Bueno, es que son momentos históricos muy distintos, ¿no? Y eso es interesante también. Esta llegada a los años 60, a mí me la han contado personas
algunos que eran corresponsales, españoles, sobre todo españoles, que de pronto, claro, tú llegabas el año 67, ¿no? Que estaba en vísperas de Maciel y Eurovisión y todo eso, ¿no? Después de que era el referéndum de Franco y tal, ¿no? Entonces tú salías de España y llegabas allí y entonces te encontrabas con el verano del amor y la explosión del underground y del movimiento hippie, los derechos civiles. Luego California, que es un sitio que en ese momento era como de una especie de optimismo relativo, porque luego es también la época del año 67, está dicho en la novela, también esos veranos, desde el 65 hasta el 68, son los veranos en que ardían los guetos de las ciudades americanas, ¿no? El año 67 es el año de víspera del asesinato de Martin Luther King, ¿no? Entonces es como otro planeta, ¿no? Y eso ya te digo, lo conozco por narraciones de los que lo vivieron. Lo de los años 90, aparte que no es lo mismo llegar a California que llegar a Virginia, ¿no? California es como la frontera de eso y Virginia en ese momento, en los años 90 y todo eso, estaba algo que estaba muy oculto todavía, pero en un estado sudista, ¿no? Hace unos años acordaréis que hubo unos disturbios tremendos allí en Charlottesville porque se intentaron quitar estatuas de generales confederados y todo eso. Eso en los años 90 era algo que estaba completamente suprimido, ¿no? De hecho, tú podías vivir en el sitio ese donde yo vivía, trabajar en la universidad y todo eso, y no ver a una persona negra, ni pobre, ¿sabes? Porque son sociedades muy compartimentadas. Entonces tú tenías tu casa, la universidad, el centro comercial, tal. Entonces tú ibas en tu coche de un lado para otro, tú podías no ver la realidad nunca, ¿no? Yo pues, la vi por curiosidad y porque no tenía coche, entonces tenía que tomar el autobús para ir a Washington, ¿no? Y eso lo cuento yo en la novela, el descubrimiento Claro, nosotros tenemos la idea esa Washington, ¿no? Tal, ¿no? Tú llegabas a Washington en el autobús y llegabas a un barrio que estaba que parecía como Beirut, porque era de una pobreza y de una ruina tremenda, ¿no? Entonces esos contrastes tan extraños, ¿no? Por ejemplo, tú estabas en la ciudad un viernes por la tarde, todo bonito en otoño, los árboles, los monumentos a lo lejos, ¿no? Y de pronto oscurecía, empezaba a soplar el viento y no había nadie, ¿no? Esos contrastes tan americanos le sorprende mucho al que no lo conoce o al que llega, ¿no? Porque de pronto esa ciudad que parecía tan luminosa y tan acogedora, se volvió un desierto. Y es una cosa que a mí la primera vez que la vi me impresionó mucho. Enfrente de la Casa Blanca, en una plaza que se llama Lafayette Square, tú veías de noche como un grupo así, como una multitud de gente que eran mendigos, que estaban todos echados en el respiradero del metro, eran homeless, y entonces se acostaban muy juntos sobre el respiradero del metro para el calor en invierno. Claro, tú lo ves eso, enfrente de la Casa Blanca, ¿no? Eso son revelaciones, son descubrimientos que si no los ves allí, no te va a hacer una idea, ¿no? Bueno, ahora lo que hay son, lo fundamental en Estados Unidos es la desigualdad social, ¿no? Y nosotros estamos avanzando en esa dirección mucho. Mira, hay unas cosas que cuando llegué a Estados Unidos, luego mientras vivía en Nueva York, unas cosas que me llamaban mucho la atención. Una era que en las noches de mucho frío, incluso de nieve y de todo, hubiera repartidores en bicicleta que llevaban comida a las casas. Otra, que hubiera gente con aspecto normal rebuscando en la basura, ¿no? Otra, que las papeleras y todo eso a media tarde ya estuvieran rebosando de contenedores de comida basura, ¿no? Todas esas cosas luego las he visto en España, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es una sociedad colonizada, una sociedad muy mimética, ¿no?
aquí, en muchas de mis novelas o de las cosas que escribo, siempre está muy presente la conexión entre las épocas, ¿no? Es decir, de qué modo en el mundo de ahora está presente el pasado, ¿no? Cómo se recuerdan las cosas, cómo se olvidan, ¿no? Cómo, a pesar de que parece que el pasado no interesa, dice, no, es que el pasado no cuenta, no me interesa. Y así me dice, igual que si me dice, no me interesa la ley de la gravedad. Bien, puede que no te interese, pero no puedes eludirla, ¿no? Entonces, el pasado está ahí, lo veas o no lo veas, ¿no? Y eso, claro, en una novela como esta, al ser todo más comprimido, entonces el juego del tiempo tiene que ser más, no sé cómo decirlo, también más intenso, ¿no? Porque estás saltando continuamente, ¿no? Es un sin vivir, ¿no? Estás ahora y estás hace 50 años, estás hace 90 años. Pero es que la vida es así, ¿no? Tú en tu cabeza vas por la calle y sobre todo en momentos de cierta intensidad emocional, estás saltando de un tiempo a otro continuamente, ¿no? Pues no lo sé. No lo sé, quizás sobre el amor y sobre la lejanía, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero igual podría ser sobre la persistencia del amor, ¿no? ¿Qué pasa con el amor a lo largo del tiempo? Generalmente, cuando tú ves películas o estudios o novelas sobre el amor, tienes, algunas son sobre la brevedad del amor, ¿no? O sobre la duración del desamor. Dice, ¿y si durara el amor? ¿Qué pasa cuando, no? Porque dice, el contar el enamoramiento, muy bien. Contar el desamor, muy bien. ¿Y si dura? ¿Y si dura durante? De eso, ¿no? Que se habla poco de eso. Claro, dice, ¿y si dura mucho tiempo? ¿No? Porque hay casos, ¿no? Lo que pasa es que no, son cosas un poco sorprendentes o poco, igual que hay, cuánta poesía hay sobre el desamor o sobre el sufrimiento y qué poca poesía hay sobre la alegría, ¿no? Si tú quitas el Cantar de los Cantares, ¿no? El Cantar de los Cantares es un poema sobre la ebriedad sexual, digamos, ¿no? Entre dos personas. Entonces dice, ¿cuántos poemas hay que sean de eso, ¿no?